¿Alguna vez te han dado una segunda oportunidad en la vida? ¿Cómo te sentiste? Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos miran, en algún momento hemos recibido una segunda oportunidad y seguramente nos sentimos agradecidos. ¿Pero te has dado cuenta qué difícil es proporcionar una segunda oportunidad a quien te lastimó, a quien te traicionó, a quien te hizo mal? A veces cuesta tanto trabajo dar una segunda oportunidad. Y en cualquier área esto se puede aplicar. Una vez, en algunas lecciones atrás, yo mencionaba, por ejemplo, en un equipo de fútbol profesional, que alguien falle un penal. No sé si el director técnico tendría el valor de darle nuevamente el balón a esa persona para que vuelva a tirar otro penal. Pero sabes, qué bueno que Jesús no es así. Qué bueno que Jesús sigue confiando en nosotros, a pesar de que a veces le fallamos constantemente, aunque a veces le abandonamos, aunque a veces le traicionamos, le quedamos mal. Él sigue confiando en nosotros, a pesar de que a veces en los momentos más difíciles, aún de su ministerio, los amigos le fallaron. Hoy vamos a hablar de eso, cómo el Señor trata a los que fallamos y de cómo fueron esos momentos oscuros en la vida de Jesús antes de subir a la cruz del Calvario y de cómo es que Él siguió confiando en sus amigos a pesar de las fallas que cometieron. Vamos a hablar de eso en esta ocasión. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 12, titulada Los últimos días de Jesús. Quédate con nosotros, en un momento iniciamos. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente en un repaso más de nuestra lección, y también es una alegría para nosotros saber que ustedes miran este repaso y que es de utilidad para sus vidas. Agradecemos también la presencia de nuestros participantes en esta ocasión. Pastor Abraham, bienvenido. Gracias, Pastor. Un repaso más de nuestra lección número 12. Sí, ya estamos llegando al final del trimestre y estamos llegando también a los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra, pero está cargado de eventos. Los últimos días están cargados de eventos y de decisiones que hicieron las personas a favor o en contra de Cristo Jesús. Es lo que vamos a ver, cómo es que algunos decidieron a favor, otros en contra, y nosotros, ¿qué decisión tendremos para con Cristo Jesús? Claro que sí. Bienvenido, Pastor. Gracias. Y tenemos al Pastor Jolman Méndez. Una vez más ha estado ya con nosotros, pero ahora lo tenemos nuevamente. Pastor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Agradezco su invitación, Pastor. Sin lugar a dudas, esta lección trae importantes mensajes para nosotros, para nuestra vida espiritual. Recordar siempre los últimos momentos en la vida del Salvador fortalece nuestra experiencia espiritual. Y esta semana tuvimos la oportunidad de ver esos acontecimientos finales al lado de personajes muy importantes y que traen lecciones importantes para nuestra vida. Así que esperamos que sea una lección de grandes bendiciones para todos. Claro que sí, ya lo dice nuestra hermana Elena G. de White, ¿no? Que sería bueno que dedicáramos tiempo para analizar estos eventos finales, y hoy tendremos la oportunidad de hacerlo. Así es, Pastor. Muchas gracias, Pastor. Como cada semana, queremos compartir con ustedes lo que será el bosquejo de nuestra lección. Vamos con el primer punto de nuestro bosquejo. Pastor Jolman. Sí, el primer punto de nuestra lección es respuesta de un corazón endeudado. Así que encontramos la historia de esta mujer, María, que se introduce tal vez a escondidas a una fiesta donde Jesús había sido invitado, y habiendo comprado previamente un perfume de nardo costoso, tal vez lo de un año de salario, decide ungir al Salvador, al Maestro, como muestra de su gran amor, en agradecimiento de lo que Jesús había hecho por ella. Así que es la respuesta de un corazón en deuda, y es un ejemplo para nosotros también. ¿Cómo respondemos cuando nos sentimos agradecidos con Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor que podemos? Así que este primer punto señala específicamente la manera como un corazón puede brindarse a Cristo Jesús por completo. Claro que sí. Así que respuesta de un corazón en deuda será el primer punto de su bosquejo. Segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto es cuando los amigos nos traicionan. No sé cuántas veces el Señor experimentó esto.
¿no? Pero en los últimos días hubo por lo menos dos que el mismo Jesús, usando las palabras del Señor Jesús, el que parte conmigo el pan, eran cercanos de él, ¿no? Lo traicionan, Judas y Pedro lo niegan, lo traicionan, pero las respuestas fueron diferentes. Así que vamos a ver esas cuestiones. Muy bien, cómo tratar cuando los amigos nos traicionan, cómo lo hizo Jesús. Y el tercer punto, si les parece bien, un pacto de amor eterno. Vamos a hablar un poquito acerca de la Pascua y de ese pacto que él vino a establecer, el pan y el vino, símbolo de su cuerpo y su sangre, y de cómo este pacto trasciende para la eternidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 12, los últimos días de Jesús. Ya volvemos. Bien, queremos enviar algunos saludos de personas que nos escriben y que agradecemos mucho sus palabras. Tengo a Mauricio Bárcenas, que le prometí que íbamos a dar un saludo a todas las personas que en su iglesia miren este repaso. Les mandamos un fuerte saludo a los hermanos de la iglesia de La Aurora en Pantitlán, un distrito nuestro aquí en la ciudad, nuestra asociación metropolitana. También les mandamos un fuerte saludo. Y también a nuestra hermana Angulo de Satélite, de nuestra hermana Asociación Azteca, que también miran este repaso. Un saludo para todos ellos. Gracias por mirar este repaso. Pastor Jolman. Sí, también queremos enviar un saludo a nuestro hermano Omar Zúñiga en Houston, Texas, Estados Unidos. De igual manera a la hermana Dalia Quintero en Pitalito, Huila, mi país, Colombia. Un saludo. A la hermana Leiva Veloso, Salvador de Bahía, en Brasil. Reciban un saludo y agradecemos que estén siempre pendientes del repaso de lección desde aquí. Correcto, Pastor Abraham. Sí, Pastor, un saludo afectuoso para Yanira Zulén. Nuestra hermana es peruana, pero radica en Japón, así que un saludo para ella. Moisés Vázquez, él nos escribe desde la Iglesia Latinoamericana en Milán, Italia. También un saludo para todos nuestros hermanos allá. Y nos contacta también el pastor Vicente Torres desde Los Ángeles, California. Saludos muy afectuosos, pastor, y para la congregación a la cual asiste. Muy bien, vamos a iniciar nuestro repaso, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Oremos, cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a contemplar nuevamente las escenas de tus últimos días. Gracias por hacer posible nuestra salvación, Señor. Gracias porque no te detuviste en entregar tu vida por amor a nosotros. Ahora ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras sean sazonadas con el poder de tu Espíritu Santo y el mensaje que podamos transmitir a través de este repaso pueda ser claro para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al repaso de nuestra lección. Estamos en la lección número 12, eventos de los últimos días o eventos de los días finales de Jesús. Y vamos entonces a hablar un poquito de este primer punto, que es respuesta de un corazón en deuda. Y sería bueno tal vez recordar esa historia de Mateo 26, del 1 al 16, cuando esta mujer, tomando un vaso de alabastro, un perfume costoso, va y entonces enjuga los pies de Jesús y dejando con esto un mensaje muy claro, que el que mucho debe, mucho da, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito acerca de este momento tan importante. Pastor Yorman, momento especial, ¿no? Así es. Definitivamente esta mujer había recibido grandes bendiciones de parte de Jesús y tenía que buscar un momento propicio para hacerlo. Y le pareció que ahí estaba, fue ahí cerca tal vez a donde ella vivía, hizo los ahorros que tenía, y no le importó gastar todo, porque ella valoró todo lo que Cristo hizo por ella, el perdón que recibió de su parte y la bendición que constituyó para ella haber recibido a Cristo Jesús. Sin embargo, podemos ver que su actuación no fue bien vista, ¿sí? Podemos ver que los mismos discípulos les pareció que era un despilfarro de dinero. Los mismos asistentes les pareció que fue demasiado extravagante
lo que María hizo por Jesús, pero hay una gran lección para nosotros. Nada es demasiado extravagante cuando se trata de Cristo Jesús. Ninguna manifestación de amor podría sobrepasar lo que ya Cristo hizo por nosotros. Así que me parece un acto maravilloso, un acto de bondad, haciendo uso de ese libre albedrío del que veníamos hablando en de lecciones anteriores. Ella decide agradecerle a Jesús de esta manera, manifestar el amor a Cristo de esta manera, y quienes están presentes, pues lógicamente no pueden evitarlo. El aroma de este precioso perfume de nardo se expande por toda la sala, por todo el lugar, y es interesante porque este ungimiento, que los discípulos no lo comprenden, llega a ser un símbolo del aceite que se usaba, del ungimiento que se usaba con los reyes o con los sacerdotes. Así que es posible que María no haya comprendido a cabalidad la implicación de su acto, ¿sí? Pero es un acto simbólico de ungir a Cristo Jesús como rey, como sacerdote, e inclusive ese acto de ungimiento se hacía con los cuerpos, con las personas que habían muerto. Así que pareciera que lo estaba preparando también para lo que venía sobre él, que era finalmente su muerte. Sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, exactamente. Así que encontramos una gran dimensión de este acto que en su momento sus discípulos no comprenden, la gente que estaba al lado tampoco lo comprende, ni siquiera ella misma llega a comprenderlo a cabalidad, pero nosotros podemos entender que es un acto simbólico de una entrega completa a Jesús, pero también de la obra que Jesús necesitaba hacer por amor a cada uno de nosotros. Maravilloso. Pastor Abraham. Sí, pastor. Perdón, te voy a decir algo. Sí. Considero que este momento es muy especial. El que mucho debe, mucho otorga. ¿Es así, pastor, en la vida espiritual? Sí. ¿Debería ser así? Yo creo que debe ser así. Pastor, hay eventos que un evangelista cita, otro no, pero este evento, los 4 evangelistas lo presentan. Es decir, dando realce a lo que pasó, al momento. Y yo creo que ha de haber sido un momento muy especial para el Señor Jesús. No la pasaba bien el Señor Jesús. Entre intrigas, molestias, pruebas de la gente, ¿no? El Señor Jesús se movía en ese ambiente. Dice Mateo 26, 3 y 4, que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, versículo 4, se confabularon para prender por engaño a Jesús y matarlo. Se olía la muerte alrededor de Jesús. Sí, la gente, los líderes que de alguna manera se veían amenazados por Jesús, lo querían matar. Y yo creo que este evento fue algo muy especial para él. Una mujer gastando mucho dinero para su condición, gastando mucho dinero. Yo me imagino cuando le nació la idea a María, ¿qué hago con Jesús para agradecer todo lo que ha hecho por mí? Me ha perdonado, Él me recibe, Él no me rechaza, Él no me señala, Él no me critica, Él me recibe con amor, Él es el Salvador, Él ha perdonado mis pecados, ¿qué puedo hacer por Él? Y de repente yo me imagino una sonrisa dibujada en su rostro, ya sé lo que voy a hacer. Y empieza a conseguir dinero o a trabajar, a ahorrar. El caso es que compra un perfume de gran precio. Los que sabían lo estiman en 300 denarios. Casi el salario de una persona, de un trabajador al año. 300 denarios. Pero María no lo cuestiona, no le importa. Es para Jesús. Y como dijo el pastor, para Jesús hay que darlo todo. Mucho me perdonó. O sea, yo creo que en su corazón hasta se quedó corta María para agradecer todo lo que Jesús había hecho por ella, ¿no? Por ella. Así que fue, y yo cuando predico de esto digo, ¿cómo se usa un perfume, no? En la tapita se pone el dedo pero ella lo derramó todo. Una expresión de amor genuino, una cascada de amor para Jesús, ¿no?
Solamente así podía expresar María todo su amor. Y se llenó. Este evento, Mateo lo pone después de la entrada triunfal a Jerusalén, pero el comentarista y los otros evangelistas lo ponen antes de la entrada triunfal. Dice el comentarista que fue el sábado de noche, previo a la entrada triunfal como rey de Jesús a Jerusalén. Y entonces, como dijo el pastor, se ungía así a un rey con un perfume costoso, porque no se le ponía la corona, pero se le ponía el aroma, el perfume de rey. Y María está haciendo eso. Al otro día Jesús iba a entrar como rey. Y posiblemente toda la semana Jesús llevó ese aroma de rey, ¿sí? Por donde él estuvo. Qué magnífica demostración de amor de esta mujer. Qué contraste, pastor, a veces con nuestro proceder, que a veces nosotros le damos al Señor lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestros recursos, lo que nos sobra de nuestros talentos. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, tomo un cargo. Si me sobra dinero, le doy una ofrenda. Qué contraste con el actuar de esta mujer. Esta mujer dio todo porque seguramente se sentía en gran deuda, ¿no? En gran deuda con el Señor. Los otros lo consideraron un desperdicio, pastor. Y Jesús lo evaluó como una gran acción. Yo creo que deberíamos expresar nuestro amor a Dios, no importando lo que piensen los demás. Correcto. Pastor Germán. Pues sin lugar a dudas, cuando vemos la actitud, me llama la atención la actitud de los discípulos. Me llama la actitud del mismo Judas Iscariote, que delante de todos expresa y dice, no, este perfume debió haberse vendido mejor, hubiésemos reunido el dinero y hubiésemos dado a los pobres. Claro, imagino toda la gente diciendo, no, pues este hombre, cómo ama a los pobres, ¿no? Sin embargo, el mismo escritor dice, pero él lo decía porque hurtaba de la bolsa, ¿sí? Así que muchas veces la expresión de crítica es fruto de lo que no hay en el corazón, ¿sí? Es posible que Judas el resultado final nos señala que Judas no se había entregado por completo a Cristo Jesús. Así que eso nos dice que es necesario entregarnos por completo al Señor. Cuando nos guardamos algo, cuando restringimos algo para Cristo, al final, la última decisión, la decisión final o que tiene que ver finalmente con nuestra vida eterna, bueno, puede separarnos finalmente de Cristo Jesús. Entonces, la expresión de esta mujer fue un claro contraste con el corazón de Judas, por decirlo de alguna manera, y tal vez de muchos de los que ahí estaban, que aparentemente eran muy religiosos, que aparentemente guardaban la ley y los mandatos, pero no habían entregado por completo su corazón a Dios. Y añadiendo algo más, pastor, finalmente el anonimato en que lo hace. Esa mujer no viene, miren cuánto me costó, entonces no traía la etiqueta ahí colgando, ¿verdad? Viene el anonimato y entonces hace lo que le dicta su corazón. Así es. Esa es la mejor obra que se puede dedicar al Señor. Sí. Cuando lo hacemos en el anonimato, ¿verdad? Y solo motivados por el amor y la gratitud. Amén, exactamente. Vamos a hacer una pausa. Un momento, continuamos con este repaso de la lección número 12, los últimos días de Jesús. Ya volvemos. Ven y llena
contigo, Dios. Pongo en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón, oh Señor, con tu gran poder. Amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo, Dios. Pongo en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo. Santo Espíritu de Dios. Quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo, Dios. Pongo en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Estamos analizando juntos la lección número 12, que es los últimos días de Jesús. Estamos analizando este bosquejo. Vamos al segundo punto, que es cuando los amigos nos traicionan. Me gustaría introducirlo con Mateo 26, 38 y 40. Dice: entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y el versículo 40 dice: entonces volvió a sus discípulos, los halló durmiendo. Dijo a Pedro: ¿no has podido velar conmigo ni una hora? ¿Cuál es la actitud que asumieron sus amigos, los amigos de Jesús, los allegados de Jesús? Él estaba atravesando los momentos más oscuros de su ministerio. Había llegado el momento de subir a la cruz. Y en esa aflicción, en ese momento de aflicción, él busca el apoyo de sus amigos, y los amigos finalmente lo abandonan, ¿no? Así es. Bueno, por algo dicen que los amigos se conocen más en los momentos de crisis que en los buenos momentos. Cuando pasamos por buenos momentos, cuando estamos bien de dinero, cuando tenemos buena fama, Ahí sobra. llegan amigos, se presentan, y ¿cuántos amigos ganamos? Pero cuando la fama se va, cuando el dinero se acaba, como el hijo pródigo, ¿no? De pronto los amigos comienzan a desaparecer. Y es interesante y es complejo notar que aún al mismo Cristo Jesús le ocurrió, ¿sí? Porque es posible, se esperaba que algunos pudiesen negar a Jesús, olvidarse de Jesús, pero sus propios discípulos, no estuviesen ahí apoyándole a Jesús justo en los momentos más difíciles. Eso debe llevarnos a meditar nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces vemos a un grupo de discípulos que cuando Jesús les pide que oren por él,
se quedan dormidos. Vemos a otro grupo de discípulos que cuando viene Judas con la multitud y arrestan a Jesús, uno saca la espada, pero finalmente terminan huyendo, dice que se fueron. Y dice ahí la escritura que Pedro le seguía, pero le seguía de lejos. Y vemos a este último, el asunto más terrible, un discípulo entregando al maestro, otro discípulo negando al maestro. Entonces, cuando vemos esa situación frente a una situación tan complicada como la que Jesús estaba experimentando, donde se esperaba que sus amigos estuvieran cercanos a él, estuvieran apoyándole, motivándole, animándole, orando por ellos, lo vemos lejos de Jesús, lo vemos separándose de Jesús, tal vez confundidos por todo lo que estaba ocurriendo. Y eso entonces nos invita a nosotros a meditar. Cuando lleguen los momentos difíciles, ¿seguiremos tomados de la mano de Cristo o también le abandonaremos? Cuando viene alguna prueba en nuestra vida, el sábado, algún asunto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Abandonamos a Jesús? ¿Le seguimos de lejos? ¿Le negamos? ¿O nos mantenemos firmes con Él? Es una manera en que nosotros podemos meditar, porque nosotros nos decimos amigos de Jesús, pero podemos sufrir la misma suerte que sufrieron los discípulos, y debemos ser cuidadosos de habernos entregado por completo a Cristo Jesús, para que cuando lleguen esos momentos tengamos la capacidad de permanecer. Se llama Pedro y Judas, pero podemos poner el nombre de cualquiera de nosotros. Así ¿no? es. Así es. Pastor, Jesús conocía a sus discípulos y ya se los había dicho en la última cena, Mateo 26, 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se disiparán. O sea, él ya sabía, dijo, me van a negar. Y todos empezaron a decir que no. Pedro fue el primero que dijo que no, y después los otros le secundaron. Y dice el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, como que le está diciendo el Señor Jesús, me van a traicionar, pero yo no los voy a rechazar. Yo no me voy a vengar por la traición de ustedes. Yo los espero allá. Yo voy a resucitar y los espero y nos vamos a unir otra vez. Qué amor del Señor Jesús, expresando eso, ¿no? Yo sé que me van a traicionar, pero los perdono. Y vengan. Vamos a tener otra oportunidad, como en la introducción dijiste. Van a tener otra oportunidad. Y uno de los que aprovecharon esa oportunidad, sin duda alguna, pastor, fue Pedro, ¿no? Un hombre que había sido privilegiado porque era de los 12. Jesús tomó a 3 siempre en un lugar muy especial. Esos 3 contemplaron muchos milagros que los otros no. Contemplaron ellos 3 a Jesús glorificado en el monte de la transfiguración, los otros no. Y Pedro tuvo esa oportunidad, ese privilegio. Pero a la hora decisiva, pastor, Pedro le negó. Pedro dijo, no lo conozco. Pedro tuvo que decir palabras ofensivas, groseras, para que le creyeran que no conocía a Jesús. Fue el temor, la confusión, lo que hizo que Pedro negara a Jesús. Pero la Biblia menciona una mirada, porque si Pedro decía que no conocía a Jesús, con esa mirada Jesús le dijo a Pedro, yo sí te conozco, Pedro. Y sé que me amas, a pesar de tu temor y a pesar de tu confusión, sé que me amas. Y pastor, yo creo que esa mirada de evaluación, de discernimiento de Jesús la debemos experimentar nosotros. Somos cercanos a Jesús, hemos confesado que creemos en Él, lo hemos confesado como nuestro Salvador. Entonces, necesitamos esa mirada de Jesús, porque confundidos muchas veces, ¿no? Con temor muchas veces, situaciones difíciles en donde debemos de poner la cara por Jesús, no lo hacemos.
poner la cara correctamente, porque Pedro la puso cortando la oreja de uno o de otro y según él ponía la cara por Jesús, pero lo hacía en forma equivocada. O impulsivamente. O impulsivamente, ¿no? Yo creo que amamos a Jesús. Así lo hemos expresado, nos hemos bautizado, le hemos entregado nuestro corazón a Él, pero muchas veces fallamos. Que el Señor nos mire con esa mirada de amor. Estás confundido, tienes temor, pero yo sé que me amas. Y que Jesús nos pueda restituir, que el Señor nos pueda regresar a nuestro estado, ese estado de amor en donde nosotros podamos, como María, expresar nuestro amor, ¿no? A veces ni nosotros podemos expresar lo que deseamos y lo que Jesús puede hacer por nosotros, pero que Él acabe y termine su obra en nosotros y nosotros expresando su amor. Y es que, Pastor Abraham, ¿quién es perfecto? ¿Quién de nosotros no ha estado en esa posición, como tú dices, esperando esa mirada? ¿Quién de nosotros no hemos fallado? El autor de la lección dice, bueno, tal vez en realidad no lo conocía, porque él dice, no lo conozco, pues en realidad no lo conocía. Pero nosotros, cuando nos colocamos en la posición de Pedro, Pastor, tú lo decías acertadamente, le amamos, le seguimos, pero fallamos y necesitamos constantemente esa mirada. Necesitamos mira, no es un acto lo que te va a sacar del cielo, ¿no? Es la tendencia de tu corazón. Yo te amo, aunque falles, aunque caigas. Si tú me sigues amando, yo te amo también a ti, ¿no? Sí. Es una relación, es un momento de esperanza, ¿no, Pastor? Yo creo que debemos exclamar, mírame, Señor, ¿no? Pon tus ojos en los míos para que podamos ver la desnudez en la que estamos y que podamos pedir su gracia, su justicia en nosotros. Soy yo, hermano. Momento especial, ¿no? Sí, así es. Son dos cosas importantes, ¿no? La negación de Pedro nos dice que ni todos los milagros, ni todas las manifestaciones que podamos observar pueden llegar a confirmarnos si no le hemos entregado por completo nuestro corazón a Cristo Jesús. Eso es lo primero, ¿no? Pensar, ¿no? Como lo acabamos de mencionar, en vivir una vida completamente entregada al Señor. Y en segundo lugar, la actitud de Jesús. Jesús no es aquel que dice, mira, yo espero todo lo mejor de ti y no me defraudes, porque eso ya uno estaría como viviendo así. Los papás con los sí, hijos, ¿no? Exactamente. Te vas a lastimar el corazón. Exactamente. Entonces vive uno más bien como bajo amenaza. Sí. Jesús más bien dice, bueno, yo sé que me vas a defraudar. Yo sé que vas a cometer un error. Yo sé que te vas a equivocar, pero cuando te equivoques recuerda que mi amor sigue manifiesto para ti. Mi amor no es condicional. Mi amor no se condiciona a si tú eres perfecto o no. Pase lo que pase contigo, ahí está mi amor. Pedro lo entendió. Pedro lo entendió cuando miró a Jesús y vio en esa mirada de Jesús, no vio reproche, en esa mirada de Jesús no vio una mirada de señalamiento, sino que vio en Jesús una mirada de ternura, una mirada de perdón, una mirada de justificación. Pero Judas, ¿Lo olvidó? Judas no contempló esa mirada. Judas no, Pedro lo hizo, Pedro se acordó y Pedro pudo contemplar y se aferró a ese amor. Judas lamentablemente, el remordimiento pudo más el remordimiento y no vio o no le dio la oportunidad a Cristo de brindarle ese perdón que él necesitaba más. Porque prácticamente estamos hablando de la misma falla, me imagino yo. Uno lo traiciona, pero otro también lo traiciona. Así pero es. los resultados completamente distintos al final, ¿no? Porque uno recordó esa mirada, esas palabras, él lo olvidó, el remordimiento lo hizo, ahorcarse, ¿no? Pobre Judas, ¿no? Dice así, pobre Judas. Sí, pobre Judas por la decisión que tomó. Feliz Pedro por la decisión que tomó. Amén. Porque los dos habían conocido a Cristo Jesús y su amor. Eso nos invita a rendirnos a ese amor y a responder a ese amor. No olvidemos a María siempre. Expresar nuestro amor a Cristo Jesús siempre es importante. Amén. Y no importa la falla que hayas cometido, mi hermano. Ve, arrodíllate delante del Señor y entrégale lo mejor de tu vida. El Señor está listo para perdonarte y darte una segunda oportunidad y por eso estamos aquí.
Vamos a una pausa, en el momento La continuamos. Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Llegamos a la parte final de nuestra lección. Estamos analizando la lección número 12, los últimos días de Jesús, y vamos a entrar con la tercera y última parte, que es un pacto de amor eterno. Y en este contexto que hemos hablado, en donde en el marco de las escenas finales de nuestro amado Jesús, y de cómo cada uno tomó su posición, tomó su decisión, los discípulos tomaron su decisión, Pedro tomó su decisión, Judas tomó su decisión, pues la decisión más importante la tomó Jesús. A final de cuentas, la decisión más importante pendía de Jesús. El futuro eterno de nosotros estaba en sus manos, estaba en su decisión. Me llama la atención lo que dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Jesús sabía lo que venía. Jesús no quería morir, pero además temía la separación con su Padre, temía que toda la carga de pecado estaba sobre él, y en él se decidía el futuro eterno de todos nosotros. Tremenda decisión. Así es, parece que aunque Jesús ya se los había repetido en varias ocasiones, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y que padezca, parece que a esta altura aún los discípulos no habían llegado a comprender lo que implicaba para Jesús en Getsemaní. Como ser humano, pues Jesús tenía miedo a morir. La muerte de cruz no era una muerte cualquiera. Era la manera más terrible como los romanos trataban a sus enemigos. Las personas podían estar vivas durante días colgados de la cruz. La manera como eran suspendidos de la cruz hacía que fuera difícil para respirar, para sostenerse. Era una muerte muy agónica, muy terrible, y Jesús la conocía muy bien. Así que esa parte humana de Cristo hacía que él tuviese miedo de esa cruz, de ese sufrimiento. Pero sobre eso era el temor a separarse de su Padre Celestial. Seguramente Satanás lo instigaba a abandonar, ¿sí? Seguramente Satanás le mostraba una otra vez ante las multitudes: mira, todos ellos te van a negar, todos ellos te han despreciado, No vale la todos ellos pena. te han escupido. No vale la pena. No vale la pena que mueras, que sufras tanto por aquellas personas. Jesús tenía el poder para renunciar. Jesús no estaba en una situación ya, en una calle cerrada, Donde no podía donde ya no dar podía marcha dar vuelta atrás. atrás. Jesús podía decidirse por abandonar y dejarnos a nuestra suerte. Así que la decisión de Cristo Jesús fue la decisión más grande que se haya tomado, más grande que la de Pedro, que fue, bueno, él obtuvo esa redención de parte de Cristo Jesús, pero de ahí dependía nuestra salvación. Así que aún a costa de enfrentar el dolor, aún a costa de enfrentar la separación de su Padre, porque Jesús sabía que al cargar sobre él el pecado de todos nosotros, iba a haber indiscutiblemente una separación con su Padre Celestial. Tal vez era el temor más grande que había en el corazón de Cristo Jesús, pero ni eso hizo que desistiera. Su amor por nosotros fue más grande que ese temor que tuvo que enfrentar. Se decidió por nosotros en cumplimiento de la promesa que se nos hiciera. Así que vemos en el Getsemaní esa maravillosa decisión y ese maravilloso acto de Cristo Jesús voluntariamente, cuando vino Judas y llegó con la gran multitud, le besó y le entregó. Ya Jesús se había preparado, ya Jesús había dado su disposición de entregarse y de permitir ese sufrimiento de parte de los seres humanos con tal de salvarnos de la muerte eterna. Así que vemos en la manifestación de su amor a través de una maravillosa decisión. ¿Cómo no mantenernos fieles? ¿Cómo no amar ese sacrificio, Pastor Abraham? ¿Cómo no estar en deuda con esa decisión?
la mayor motivación para ser fieles es esta, ¿no? La decisión que tomó el Señor Jesús. Él no merecía ni siquiera un golpe, no merecía ni siquiera una burla del ser humano, porque nunca pecó. Él vino a hacernos el bien y nosotros le hicimos mal. Él vino a darnos vida y nosotros lo matamos, ¿no? Se magnifica el amor de Cristo Jesús, ¿no? Y Dios quiera que lo podamos comprender así y que se magnifique lo que hizo Jesús, esa decisión que tomó, se magnifique en nuestro corazón para que podamos responder como María, ¿no? Porque si no, entonces, ¿no? Si sentimos que Jesús no hizo nada por nosotros, o pues ya estaba profetizado, él tenía que morir así, y minimizamos su sacrificio, entonces no expresamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Elena de White, con ese poder narrativo que tiene en El deseo de todas las gentes, aquí tiene una nota que habla acerca de lo que el Señor Jesús podía hacer en ese momento. Dice, el momento pavoroso había llegado. O sea, era pavor, se sentía temor, miedo, claro, pavor a las cosas que iban a sufrir el Señor Jesús. Dice Elena White, el momento pavoroso, el momento que habría de decidir el destino del mundo estaba presente. Y entonces dice, la suerte de la humanidad pendía de un hilo. Ahí el Señor Jesús podía decir, vuelvo a mi Padre, y que el pecador sufra las consecuencias del pecado, ¿no? Podía aún ahora negarse a beber la copa que le correspondía tomarla al hombre. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciera en su iniquidad. Y podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Y entonces viene una serie de preguntas. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar al culpable? Bendito sea Cristo Jesús, que su respuesta fue sí, beberé la copa, pase lo que pase, ¿no? Y ahí quedó sellada nuestra salvación. Amén. Y debemos de alabar a Jesús por esa decisión que tuvo, alabar al Padre porque Él envió a su Hijo, y alabar al Espíritu Santo porque esto que hizo Jesús solamente lo podemos comprender y magnimizar por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y lo hermoso es que también la lección nos habla acerca de la Pascua, pastor. Esa Pascua que el Señor tomó con sus discípulos, ¿verdad? Cambia los elementos. Antes eran carne y hierbas amargas, ahora es su cuerpo, su sangre. Y que podemos estarlo recordando, renovando ese pacto con Él. Y lo más hermoso es que Él anhela el que tomemos esa Pascua un día con Él en el reino de los cielos, ¿no? Así es. Era una de las fiestas más importantes para los judíos. Se sacrificaban muchísimos corderos, muchísima sangre era derramada en esa época, en esa fiesta de Pascua. Así que justamente en cumplimiento de la promesa, como Juan lo dijera, el Cordero de Dios ahora iba a ser sacrificado. Ahora Él estaba ahí frente al pueblo, el verdadero Cordero Pascual. Ahora Cristo Jesús le da cumplimiento a ese símbolo que por siglos el pueblo de Israel había practicado, siempre mirando al futuro. Siempre que un israelita celebraba la Pascua y venían, se sacrificaban los corderos, se derramaba la sangre, ellos miraban al frente, ellos miraban al futuro, el día en que Cristo Jesús fuese sacrificado por ellos. Ahora había llegado ese momento, había llegado el momento y Cristo Jesús, como el Cordero Pascual, como el apóstol Pablo lo dice, Jesús nuestra Pascua. Ahí está el cumplimiento a través de ese sacrificio. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de recordar ese sacrificio a través de los emblemas que Él mismo instituyó en esa última cena, es muy interesante porque igual le da ese significado al pan sin levadura, le da ese significado al vino de uvas sin fermentar, y le señala a sus discípulos, es mi cuerpo, es mi sangre, que por vosotros es derramada, y luego les dice, haced esto en memoria de mí.
Entonces ahora cada vez que nosotros participamos de esos emblemas en la Santa Cena, tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás, de ver el sacrificio de Cristo Jesús, de ver el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre Celestial a través de Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y podemos celebrar esa muerte, porque esa muerte es nuestra vida. Su sacrificio fue el precio que el cielo pagó para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Amén. Y por eso agradecemos y alabamos el nombre de Dios por ese plan maravilloso de salvación y ese cumplimiento maravilloso, que aún no termina el plan, no termina ahí en la Pascua, porque Jesús luego le dice a sus discípulos y los hace ver hacia adelante, ahí en Mateo 26, 29, donde les dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que ahora Jesús nos invita a mirar también al futuro, a ver aquel día glorioso, después de la segunda venida de Cristo, cuando todos los redimidos, si así Dios lo quiere, estemos en su santa presencia y disfrutemos de las bodas del Cordero. Los tres tiempos están involucrados. Miramos al pasado, motivo de nuestra liberación, renovar nuestro compromiso cada vez que lo tomamos y nos enfocamos hacia esa promesa de tomarlo un día con Él en el reino. Qué hermosa promesa. Sí, pastor. Jesús le ofreció a sus discípulos la copa de salvación, ¿no? El comentario dice que el novio, ¿verdad?, al pedirle a la novia que se casara y que vivieran felices para siempre, le extendía una copa, ¿no? Era una petición y era una invitación para vivir con él. Así también cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, es la invitación del Señor Jesús para vivir con Él felices para siempre, ¿no? Y como se ha dicho, esta fiesta, esta ceremonia nos voltea hacia el pasado para que podamos contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me limpia de pecado, nos hace vivir felices ahora porque celebramos eso, nuestra liberación del pecado, ¿sí? Y además nos lanza hacia el futuro, ¿no? Nos proyecta hacia el futuro para que un día estemos con Cristo Jesús. Estos eventos de la última semana que el Señor Jesús pasó son maravillosos. Aprovechemos todo eso, pensemos en ellos para que nuestra alma pueda ser limpiada y asemejarnos cada día más a Cristo Jesús. Amén. Que cada día dediquemos tiempo a contemplar estos momentos, estas escenas finales que nos provoquen una entrega y una fidelidad más sincera con Cristo. Vamos a despedirnos, no sin antes dirigir palabras finales de los que componemos este panel, comenzar con el pastor Jorman, y agradecemos tu participación. Gracias, pastor. Yo quisiera señalar unas palabras que están en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 367, y dice así: sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor e imbuirnos más profundamente del espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos, es nuestro privilegio poder dedicar tiempo cada día de nuestra vida a contemplar estas escenas finales tan significativas para el futuro de este mundo y nuestro, reconocer el amor de Cristo manifiesto para cada uno de nosotros. Así que les invito para que podamos escuchar este llamado, escuchar esta invitación, meditar en este momento de Cristo Jesús y tener corazones siempre agradecidos, porque cuando olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos la tendencia a desvincularnos de su amor. Pero cuando lo meditamos, cuando lo recordamos día con día, entonces sentimos siempre la necesidad de estar en comunión con Cristo Jesús y no olvidarnos de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Pastor Arra. Sí, pastor, una gran decisión se hizo en el Getsemaní,
Señor Jesús decidió salvarnos, pasase lo que pasase. Ahora nos toca a nosotros hacer la decisión. Dios nos libre de tomar la decisión que tuvo Judas. Dios nos bendiga para que tomemos la decisión que tomó Pedro al ver esa mirada de amor de Cristo Jesús. Y que lo expresemos como María. Expresemos constantemente nuestro amor hacia nuestro querido Salvador. Muchas gracias, Pastor Abraham. Queridos hermanos, el que mucho le fue perdonado, mucho ama y mucho otorga. ¿Te sientes en deuda con el Señor? ¿Realmente te sientes en deuda con Él? ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle? ¿Lo que nos sobra o lo mejor de nuestras vidas? Como decía el Pastor Abraham, ojalá que actuemos cada día como María y le entreguemos al Señor lo mejor de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.